Ok, niños, bueno, pues vamos a repasar las sumas y las restas, ¿ok? A ver, Jorgito, ¿cuánto es 4 más 2? 6, profe. Bien. ¿Y cuánto es? A ver, a 3 le quito 5, ¿cuánto es? A 3 le quito 5, pues no se puede, profe, es 0, no se puede. Ah, muy bien, muy bien. Eres muy bueno en matemáticas, Jorgito, excelente. Ok, jóvenes, pues a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de cálculo mental. A ver, ahí, ¿cuánto es 8 más 3? 8 más 3. 11. Ok, bien, a ver. A 10 le quito 3. 7. A ver, Jorgito, ¿cuánto es? A 7 le quito 10. Uy, está fácil, así como en la primaria. A 7 le quito 10. Pues es 0, profe, no se puede. No, no es cierto, claro que sí se puede. Hey, hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Y bueno, en el video de hoy tenemos un tema bastante interesante y uno de los temas que más dolores de cabeza da cuando inicias la educación secundaria. Hablamos de la suma y de la resta de números con signo. Y bien, para poder comprender este contenido a la totalidad, primero debemos centrarnos en conocer los números con signos, saber que existen y los contextos en cual los podemos utilizar. Y para ello ya tenemos un video aquí en el canal, así que les estaré dejando el link para que puedan acceder a este video y así poder familiarizarse con los números con signo. Vamos a comenzar con lo más sencillo, lo que es la suma. Tenemos por ejemplo que cuánto es 4 más 2, claramente sabemos que ese resultado es 6. Y bien, entonces en este ejemplo tenemos 4, que el 4 es un número positivo, el cual se le está sumando un 2, que es un número positivo, ¿ok? Pero ahora en secundaria, para escribir esto, vamos a ver que al 4 le vamos a poner el signo de más para indicar que ese número es positivo. Entonces tendríamos como que más 4, el cual se va a sumar con el número 2, que también va a ser positivo, el cual también se le antepone un signo de más, quedando de esta manera la escritura de la suma. Vamos a tener el uso de los paréntesis para poder agrupar o separar los signos y los números de los operandos. Nos referimos que en este caso, aunque observamos 3 signos de más, hay 2 signos que indican números positivos y el otro que indica la operación de la suma. Entonces realizamos la operación normal, 4 positivo, le sumas 2 positivo, te da un resultado de 6 positivo, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues es la suma que hemos estado haciendo desde que estamos en la primaria. Y bueno, de esta manera podríamos poner varios ejemplos, ¿ok? Y donde nos damos cuenta, nada más el uso de los signos positivos con el operando de más. Bien, entonces en la suma de números positivos, pues no hay tanto problema porque estamos acostumbrados a resolverla desde ya mucho tiempo. Pero, ¿qué sucede ahora cuando vamos a sumar números negativos? Hay que tener en cuenta lo siguiente. De igual manera, ahora como tenemos números negativos, tenemos que representar esos negativos con el signo de menos antes del número. Por ejemplo, tenemos el número menos 5, ¿no? El 5 negativo, se le coloca el signo menos antes del número, menos 5, y le vamos a sumar el número 3, pero también de manera negativa. Hay que poner mucha atención cómo se representa esta suma, ¿no? Vemos el uso también de los paréntesis para separar los números negativos del operando, que en este caso es la suma. Ok, entonces nos damos cuenta que en realidad, ¿qué está sucediendo aquí? Pues también los números se están sumando, aunque estos dos sean negativos, ¿ok? Un consejo, para poder entender a los números negativos, tenemos que verlo como algo que a todos nos gusta y nos interesa, ¿no? Así es, el dinero, ¿no? Si damos que el número menos 5, pues representaría como una pérdida o una deuda de 5. Entonces, si lo veo de esta manera, tengo una deuda de 5 y le voy a sumar o agregar una deuda de 3, pues al final, usando un poco de nuestra lógica, a una deuda de 5 le aumento una deuda de 3, al final voy a seguir teniendo una deuda de 8. Y entonces vemos que la suma de números negativos se realiza de igual manera, pero el resultado va a seguir siendo de manera negativa. Una manera como se explica en secundaria, es decir,
los signos iguales cuando se suman, simplemente realizamos la suma que conocemos de las cantidades y vamos a conservar el signo de estos dos. En el caso, si sumamos positivos, el resultado va a ser en positivo, y si sumamos negativos, también el resultado será en negativo. Ahí no tenemos tanto problema. Pero, ¿qué sucede en este tipo de ejemplos, ¿no? Ok, si yo tengo que a 10 positivo le voy a sumar menos 8, ¿no? En este caso lo representaría de esta manera. Vean, tengo el 10, que es un número positivo, ahí está representado, le vamos a sumar, ¿no?, un número negativo, en este caso el menos 8. Y por eso aquí la importancia de los paréntesis. Vemos cómo los paréntesis logran separar al número positivo del operando más y al negativo también del operando más. Bien, entonces ahí volvemos a la parte de dinero y nos damos cuenta de esto. Si lo analizamos de esta manera, es decir, el más 10 es que tengo una ganancia o que tengo en mi posesión 10 pesos, igual le voy a sumar una pérdida. Entonces, si tengo 10 y le sumo una pérdida de menos 8, pues al final me doy cuenta que me quedo todavía yo con 2 a mi favor. Tenía 10, pero le sumo que me quitaron 8. Y veo que el resultado es más 2, o 2 positivo. ¿Y qué sucedería cuando esto está de manera invertida? Vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero analicemos la situación. De 10 que debía, pagué solamente 8, significa que todavía tengo una deuda de 2, ¿no? Entonces eso al final sería representado con un menos 2, un número negativo. Ok, y entonces podemos decir que cuando realizamos una suma de números que tienen diferentes signos, o sea, uno es positivo y el otro es negativo, lo que en realidad estamos haciendo es una resta, ¿ok? Pero el resultado, si analizamos, podemos decir que el resultado siempre va a conservar o va a llevar el signo del número que es mayor, ¿no? Viéndolo de esa manera, por lógico, si tengo más dinero de lo que me quitan, pues todavía me quedo con dinero a mi favor. Y si yo tenía una deuda mayor, y de esa deuda que era mayor solo pago una parte, quiere decir que todavía voy a seguir debiendo. Entonces nos damos cuenta que es verdad. Siempre vamos a respetar el número que tenga el mayor valor absoluto y vamos a utilizar el signo de ese número para colocarlo en nuestro resultado. Si nos pasamos al siguiente, que es un poco más, quizá un poco más complicado de asimilar, vamos a la resta de números. Pero bueno, en ese caso, cuando tenemos dos números positivos, por ejemplo, a 5 le quito 3, ¿no? Sabemos que a 5 le quito 3 es 2, ¿ok? En secundaria lo podemos escribir así por el uso ahora de conocer los números positivos y negativos. El 5 podemos decir que es el más 5, ¿no? Y le vamos a restar el más 2, ¿no? Estamos haciendo una resta de dos números positivos, que esa es la resta que conocemos desde la primaria. Entonces a 5 le quito 3, pues el resultado también va a ser 2. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando restamos números negativos? Bien, poner mucha atención a lo que sucede. Que ahora tengo un menos 5, o sea, una deuda de 5, y le voy a restar una deuda de 3. Y si analizamos qué sucede, aquí comúnmente pensamos que, bueno, a 5 le parece que le voy a quitar 3 y me va a dar 2, pero en realidad vamos a analizarlo nuevamente con, si es con dinero. Si yo debía 5, tengo una deuda de 5, dice que me van a restar, o el menos, que es quitar, es como que me van a quitar una deuda de menos 3, ¿no? Vamos a decir que es como si me perdonaran esa deuda, ¿no? Es como decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no me debas ese dinero, ya no está. De los 5, 3 que me debías, te los perdono y me quitan la deuda de menos 3. Ese menos 3 es como si me lo regresaran. Lo que viene siendo el simétrico del número menos 3 es el más 3. Y entonces ahora no es menos 3, sino es más 3. Digamos que me devuelven 3. Ahora solamente voy a deber 2. Y el resultado va a ser menos 2.
Y entonces aquí puedo analizar lo siguiente, que en una resta de un número negativo, en realidad lo que está sucediendo es que se está convirtiendo en una suma. Súper importante tener en cuenta ese detalle, ¿no? Porque ahí es donde está la clave para entender las restas también y de repente la suma de números con signo. En otro ejemplo, si yo tengo 7 positivo y le resto menos 2, ¿ok? Primero que nada, ¿cómo lo tendría que escribir? De esta manera. Tengo 7 o un 7 positivo que sería más 7, ¿no? Lo pongo entre paréntesis para separarlo de la resta, ¿no? Del otro menos, que en este caso está en medio, y dice que le voy a restar, ¿no? Aquí le voy a restar un menos 2, quedaría de esta manera también, ¿no? Importante el uso de los paréntesis, como hemos estado diciendo. Nos vamos con la finta de decir a 7 le quito 2 y yo rápidamente puedo decir el resultado es 5, pero no, vamos a analizarlo como lo estábamos explicando. Tengo 7 y me quitan menos 2. Entonces, vuelven, me están quitando una deuda, ¿no? Como si me la perdonaran. Entonces, ¿qué dijimos? Al quitarme esa deuda, ¿no? Esa deuda, imagínense que te regresan el dinero, ¿no? Lo que tú habías perdido, te lo regresan. Porque te están quitando la deuda, te la están perdonando, ¿no? Si lo podemos llamar de esta manera. Entonces, esa resta de un número negativo, al regresártelo hacia ti, pues en realidad ese menos 2 te lo regresan, pues ¿qué va a suceder? Vas a aumentar lo que tenías, ¿no? Entonces el menos 2 se convierte, vamos a decir, en el simétrico de menos 2, en este caso es más 2. Entonces si yo tenía 7 y me quitan menos 2, me están regresando 2 a mí, pues ¿qué va a pasar? Que de esos 7 que tenía, en realidad ahora van a ser 9, ¿no? Y entonces me doy cuenta que es verdad, que aunque acá dice que es una resta de negativo, se va a estar volviendo una suma en realidad, ¿no? A ese 7 le estoy agregando los 2 que debía. Entonces aquí el resultado es que a 7 le quito menos 2, el resultado es 9 de manera positiva. Ponemos unos cuantos ejemplos más de unas operaciones sencillas, ¿no? Y vemos que se cumplen estos mismos detalles, ¿no? Aunque son restas, pero al ser negativos, restas de negativos, se vuelven en sus simétricos o podemos decir que en una suma. Bueno, ok, para que no nos siga explotando la cabeza, vamos a dejar hasta aquí el video, ¿no? Tenemos lo básico quizá de cómo entender una suma y resta de números con signo, pero hay que seguir practicando, buscando información y analizando cómo se realizan este tipo de operaciones. De todas maneras, más adelante en otros videos estaremos observando el uso de estas técnicas de la suma y de la resta, porque es la base de toda nuestra educación secundaria. O sea que no soy muy buena en matemáticas. En la primaria siempre viví engañado. Y yo que me la creí.